Ok. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todo el tribunal. Muchas gracias por encontrarse a través de esta vía presenciando esta presentación. Con permiso de ustedes, voy a comenzar. Mi nombre es Jaime Arriagada Araya y el presente acto es la lectura de la tesis doctoral de nombre Evaluación de Visualización Avanzada en el sector de la construcción chilena, realidad virtual y experiencias interactivas en empresas del sector de la edificación, del doctorado en Innovación Tecnológica en Edificación de la Escuela Técnica Superior de Edificación. Mi profesora directora de este trabajo ha sido Mercedes Valiente López. Y siempre durante esta presentación vamos a tener este índice en el sector izquierdo, presentando algunos aspectos de introducción, objetivos, metodología y antecedentes generales, para luego pasar a aspectos operativos realizados durante este trabajo, de percepción en una muestra, a través de una encuesta, a un grupo de profesionales del sector, los métodos de conversión que nos van a permitir traspasar modelos desde tridimensionalidad a realidad virtual. Voy a presentar el contexto e inicio de la implementación que se vivió durante estos años en Chile y el mundo y la búsqueda de empresas en donde implementar, la creación de experiencias de este tipo, ya sea para realidad virtual como experiencias interactivas, una prueba de funcionamiento que se realizó antes de la entrega de los productos finales a las empresas, la implementación definitiva, y con esto vamos a estar cerrando la presentación con las conclusiones, futuras líneas de investigación, publicación y divulgación científica durante el doctorado. Yo me desempeño como profesor dentro de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile. Soy arquitecto e ingeniero y también magíster en construcción. He desarrollado variados cursos en esta universidad y en otras, principalmente para los futuros profesionales del ámbito de edificación. Soy autor responsable de variados proyectos de innovación educativa, vinculación con el medio, entre otros, que marcan una pauta importante para el desarrollo de este trabajo. Y finalmente, desarrollo también mi labor profesional como arquitecto e ingeniero independiente, donde ya he diseñado y construido más de 6.000 metros cuadrados en diversos tipos de proyectos. Me considero también un usuario entusiasta de tecnología y de hecho este proyecto partió por realidad virtual mixta y aumentada. Es decir, yo quería abordar 3 tecnologías distintas, pero finalmente este trabajo decantó al ámbito de la realidad virtual propiamente tal. Sí, porque esta cosita no se va. Al ámbito de la realidad virtual en particular. ¿Por qué decantó al ámbito de la realidad virtual? Porque durante el año 2018 y 2019 desarrollé 2 proyectos de innovación educativa, ese era el nombre exacto de estos proyectos, que me permitieron adquirir conocimiento, además de equipamiento relacionado con realidad virtual. El primero se llamó Implementación de la realidad virtual inmersiva en las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Chile y se desarrolló, como les mencionaba, el año 2018. El objetivo principal de este trabajo era hacer un estudio que me permitiera contrarrestar la comprensión de un proyecto. Acá se muestra uno de los casos abordados y esto a través de un sistema de planos impresos, como todos desarrollamos carpetas de proyecto, versus el recorrido por estos proyectos a través de las gafas de realidad virtual. Se puede apreciar que un 100% de los estudiantes quiere potenciar esta tecnología en otras experiencias educativas, que un 97% cree que se facilita la comprensión de elementos tridimensionales y a un 94% le gustó la experiencia. Todos sabemos cómo son los estudiantes actuales y además todos sabemos que los estudiantes del área de edificación necesitan tener una comprensión geométrica
especialmente de elementos complejos, porque eso está orientado a su futura vida profesional. Por otra parte, este segundo proyecto se denominó Biblioteca de Cápsulas de Aprendizaje en Realidad Virtual Inmersiva de las carreras de la Escuela de Ingeniería, desarrollado durante el año 2019, el cual se orientó al área de ciencias básicas, dado que es un área en donde a los estudiantes siempre les cuesta comprender algunos conceptos, y este segundo proyecto se enfocó en desarrollar cápsulas mediante videos en 360 grados, videos reales. Tal como acá se aprecia, hay un video en donde el profesor está explicando la materia y estos videos en 360 grados estaban intervenidos tridimensionalmente para que el estudiante pudiese estar al medio del video logrando apreciar qué era lo que el profesor le estaba enseñando. Lamentablemente, este segundo proyecto no se logró implementar, dado que a partir de octubre de ese año empezamos a realizar teletrabajo, dado el movimiento social que se produjo en aquella época en Chile. Como mencionaba antes, mediante estos dos proyectos se compraron equipamiento, se compraron 2 equipos computacionales y 3 sistemas de realidad virtual del tipo Oculus Rift Touch, además de aprender a utilizar todos los programas computacionales que en ese momento nosotros usábamos para desarrollar estas experiencias, principalmente Unity 3D. Otro de los temas importantes es que a partir de esta experiencia, efectivamente se generó el objetivo y se decantó por trabajar con realidad virtual. Por tanto, el objetivo general de este trabajo fue evaluar la implementación de visualización avanzada en el sector de la construcción chilena, realidad virtual y experiencias interactivas en empresas del sector edificación. Y los objetivos específicos son 5: establecer el estado del arte en torno a las tecnologías avanzadas de visualización, determinar los métodos que permitan incorporar realidad virtual y o experiencia interactiva a empresas reales, reconocer en una muestra del sector construcción chilena la percepción de esta realidad virtual, implementar un piloto en 2 empresas y finalmente determinar la aplicabilidad de realidad virtual y o experiencias interactivas en las empresas particulares con las que se logró realizar. Entonces, este trabajo tiene 2 limitantes que son importantes. La primera tiene que ver con que nosotros contamos con un equipamiento tecnológico con una cierta capacidad, y estos equipos tecnológicos base son las gafas de realidad virtual y además de eso el equipo computacional. Y segundo, se pretendió implementar en más proyectos, pero se ha realizado como ejemplo en 2 empresas. Si nos vamos al ámbito metodológico, en el ámbito metodológico vamos a ver que se abordó primero, por supuesto, el estado del arte, en segundo lugar, la realidad virtual en combinación con el ciclo de vida de los proyectos de edificación. Se buscó también determinar la percepción de la realidad virtual en una muestra en específico, que es lo que vamos a ver a continuación, además de cómo son los distintos métodos que permiten incorporar un modelo BIM o un modelo 3D a esta tecnología de realidad virtual. Vamos a presentar el contexto nacional de cómo se produjo toda esta búsqueda de empresas y todo lo que pasó en estos años en Chile y el mundo, la implementación efectiva, y con todo esto evaluar la implementación de la visualización avanzada en el sector de la construcción chilena, para 2 ejemplos en específico. Esta presentación se va a enfocar en los cuadros marcados en amarillo, por razones de tiempo, por supuesto. Se va a enfocar en percepción de la realidad virtual en una muestra, en incorporación de BIM o de modelos 3D a realidad virtual y la implementación y todos los resultados que las entrevistas aplicadas, que las encuestas aplicadas tuvieron. Entonces, dentro de los antecedentes que se lograron detectar es que históricamente siempre los profesionales de la industria, de la arquitectura, ingeniería y construcción siempre están en búsqueda de lograr representar. Y debido a la tecnología actual, esta representación ha llegado a límites insospechables,
muchas veces confundimos la realidad con la ficción, tanto en películas como en renderizado de edificios o futuros proyectos de edificación. Por lo tanto, lo que se está buscando ahora es generar inmersión. Es decir, que este futuro cliente no solamente vea una imagen, sino que este futuro cliente también pueda estar dentro de ese departamento o de esa casa. Para esto, el concepto de realidad virtual es, ¿no es cierto?, el que más nos genera esa cercanía, esos grados de inmersión, y para aquello existen básicamente dos métodos: uno automatizado, que a través de un plugin, de un complemento, me va a permitir tomar una figura 3D cualquiera de un programa BIM, por ejemplo, y llevarla a la experiencia con gafas. Y existe una segunda alternativa que consiste en realizar un proceso manual de exportación e importación para configurar todo lo que tenga que ver con aquella experiencia de realidad virtual. Como contexto, el año 2019, cuando se inició todo este trabajo, el año 2019 en Chile había un boom inmobiliario. Había una alta demanda de compra de propiedades y había una alta demanda de arriendo de propiedades. Y por otra parte, Chile estaba organizando todo lo que tenía que ver con la COP, que era un evento a nivel nacional, por supuesto, e internacional, lo que finalmente se realizó en Madrid debido a la contingencia que se vivió en esa época. Si nos vamos ahora a la primera actividad realizada sobre percepción en una muestra, esta obtención de percepción se realizó a través de una encuesta en línea, a través del sistema SurveyMonkey. Fue una encuesta que estuvo disponible desde el 15 de julio al 15 de agosto del año 2019 y fue, por supuesto, un primer acercamiento al reconocimiento de los profesionales hacia estas tecnologías. Esta encuesta entonces consta de 6 preguntas de identificación, labores y antecedentes, 4 preguntas más directas con respecto a esta tecnología: conocimiento del concepto, utilidad para el sector en donde trabaja, utilidad en otros sectores y en distintas fases del proyecto, y 2 preguntas de selección múltiple de identificación de concepto. Es importante notar que en este momento esta encuesta se realizó para las 3 tecnologías: realidad virtual, mixta y aumentada. Y bueno, los resultados de la encuesta también demostraron que existía mucho más interés y conocimiento previo en el concepto asociado a realidad virtual más que en la mixta y en la aumentada. Se obtuvieron 258 respuestas únicas en esos 2 meses de disponibilidad de la encuesta. Entonces, si vemos un extracto solamente de los resultados, por supuesto, dentro del documento escrito está todo el detalle. Si nos vamos a la primera pregunta de ¿conoce el concepto de realidad virtual?, un 87% indica que sí. Si cree que a qué sector pertenece ese encuestado, la mayoría pertenece al sector constructora y proyectista, es decir, en términos de profesión, probablemente estas encuestas fueron principalmente respondidas por arquitectos e ingenieros constructores. Por otra parte, si le preguntamos, ¿cree que la tecnología de realidad virtual es útil para el sector que representa?, un 94% indica que sí. Y cuando le preguntamos, ¿cree que la realidad virtual es una tecnología útil para otros sectores?, se concentran en los 3 principales del rubro o del ámbito de edificación, en donde la inmobiliaria expone un 51% de las respuestas, constructora un 54% y el proyectista un 62%. Entonces, para nosotros la inmobiliaria es básicamente quien vende las unidades de casas o departamentos teniendo un terreno, ¿no es cierto? La empresa constructora es la que ejecuta el proyecto con el terreno recepcionado, y finalmente el 62% del proyectista va a ser alguien de las especialidades, pero principalmente en este caso está asociado a arquitectura, el diseño del proyecto. Entonces, son en realidad las 3 fases que son más relevantes dentro de la línea de ejecución de cualquier proyecto. Si nos vamos al listado de conceptos,
Los 4 más conocidos dentro de los encuestados son BIM, ¿no es cierto? Building Integrated Model, casco de realidad virtual, PlayStation VR y motor de renderizado. PlayStation VR es la tecnología de realidad virtual de la consola de videojuegos PlayStation, que está en su primera versión, pronta a salir una segunda para la nueva consola. Y además, cuando nosotros tenemos esta última pregunta dentro de este extracto que dice, ¿cuál cree que es la mayor dificultad para que la realidad virtual pueda tener aceptación y usabilidad en el sector de la construcción actual? Se aprecian estos 3 como resultados principales: desconocimiento de los beneficios, el costo de inversión, ¿no es cierto?, tanto en equipo computacional como en el equipo de realidad virtual y las horas que hay que dedicar para generar la experiencia, y la inercia al cambio, ¿no es cierto?, que habla de que para el sector de la construcción es difícil incorporar nuevas tecnologías. En general mantienen las mismas porque funcionan bien. Si nos vamos a la segunda parte de estas actividades efectivamente realizadas para esta tesis doctoral, nos vamos a ir a la evaluación de estos 2 métodos de conversión de un modelo tridimensional a realidad virtual. Para esto se evaluaron 11 distintos complementos a partir de un mismo proyecto, que era este proyecto que viene de ejemplo en el programa Revit de la empresa Autodesk. Es un ejemplo de arquitectura y estructura, pero acá se evaluó particularmente el ejemplo de arquitectura y se establecieron las mismas condiciones para todos los complementos. Todos los complementos se evaluaron en base al mismo modelo. Segundo, el mismo tiempo de uso de mí hacia ese complemento. Y luego el mismo equipo computacional y de realidad virtual. Aquí estamos hablando del año 2019. El año 2019, la tecnología de realidad virtual todavía no tenía una incidencia fuerte. Estaban recién los equipos computacionales saliendo con la tecnología compatible con realidad virtual, y justamente el equipo notebook que yo tenía en ese tiempo era un equipo compatible con realidad virtual, por supuesto. Ese fue el equipo que se utilizó en ese momento. Luego después se cambió y se actualizó. Estos complementos se evaluaron en base a una matriz de comparaciones. Y esta matriz de comparaciones consideró 3 aspectos. El primero, las herramientas disponibles. Dentro del documento escrito, de hecho, aparecen todas combinadas. Aparecen más o menos 20 o 30 herramientas distintas que tienen estos distintos complementos. Se evaluaron dichas herramientas. Se evaluaron los aspectos multimedia, ¿no es cierto?, la capacidad de reconocimiento de material, la fluidez que tenía el modelo al ser recorrido en realidad virtual, la iluminación, etc. Y además de esto, se realizó una comparación cualitativa en donde yo ponía personalmente mis apreciaciones con respecto al complemento evaluado. Los 2 mejores complementos en este caso fueron Enscape y VR Collab. Siempre recordando que este análisis se hizo en el 2019 y que, por supuesto, las herramientas se van actualizando y algunas incluso van desapareciendo. Por lo tanto, en la actualidad probablemente este análisis pueda tener algún cambio con respecto a la tecnología que tenía disponible el año 2019 y las herramientas disponibles en cada complemento. Para el análisis manual se utilizó el programa Unreal Engine en su versión 4.25. De nuevo estamos hablando del mismo año, ¿no es cierto?, 2019. Y este programa Unreal es un programa utilizado principalmente en la industria de los videojuegos, pero que en la actualidad se está utilizando también, o se ha expandido enormemente a otras industrias, desde la automotriz, las películas, efectos especiales de series, y también, por supuesto, en representación visual de proyectos de edificación. Este programa es gratuito. Acá se puede ver una imagen de su interfaz. Al momento de ganar una cierta cantidad de utilidades hay que pagar comisión a la empresa, pero por defecto es gratuito. Y existe este bazar que está ahí en la imagen inferior, en donde nosotros podemos descargar
algunos elementos como mobiliario, efectos especiales, efectos de cámara, etc. Algunos pagados, por supuesto, y otros gratuitos. Con esto se trabajó la conversión manual en una primera instancia, utilizando 3D Studio Max, Revit, además de Unreal, exportando elementos. Y además de eso, también se probó la forma automatizada de convertir los elementos 3D que tiene la empresa propietaria del programa a través de un complemento que se llama Datasmith. Con ese, el análisis de conversión de modelos se dio por terminado hasta aquel momento. Y acá se puede apreciar una imagen del nivel de fidelidad con la que se puede trabajar con Unreal. Por otra parte, Unreal tiene un programa, tiene un aspecto importante que tiene relación con generar experiencias interactivas que se pueden descargar a un computador. Esa perspectiva antes no había sido visualizada. Antes la primera intención era generar la experiencia en realidad virtual, pero a través de este programa también se pueden generar estas experiencias interactivas que son posibles de descargar en el computador de una persona y hacer los recorridos a través de su computador. Si nos vamos a la siguiente parte importante con respecto a este trabajo, vamos a irnos a el contexto durante este año 2019, en particular octubre de 2019, en donde se produjo el estallido social o el movimiento social, debido a una serie de razones de descontento de la población con cómo se estaba llevando algunos aspectos económicos del gobierno actual. Y en marzo del 2020 se produjo la primera persona contagiada de COVID, la primera persona declarada contagiada de COVID en nuestro país. Los casos cero, como se denomina. Este escenario marcó una época bastante difícil de este trabajo porque yo ya tenía todas las herramientas para poder implementar en una empresa. Por supuesto que debido al movimiento social, las inmobiliarias cerraron su sala de ventas, la cantidad de población que se movía en la ciudad también bajó, por supuesto que los aspectos económicos también, el nivel de ventas, y luego con mayor razón con el virus en nuestro país. Entonces fue un momento bastante complejo porque todas las empresas, todas las salas de ventas en el fondo permanecían cerradas y todo se estaba haciendo a través de Internet, donde las empresas optaron por generar recorridos, entre comillas, virtuales, eh, porque son recorridos que nosotros hacemos a través del navegador web de nuestros computadores. Entonces, esta tecnología se puede hacer mediante básicamente dos formas. Básicamente, mediante dos formas, yo puedo colocar estos recorridos en una página web. La primera es hacer un escaneo del departamento piloto, ¿no es cierto? Con tecnología Matterport probablemente, u otras de obtención de figura y materialidad, o generando estos a través de renderizado previo y dándole este recorrido en 360 grados. Esta fue la respuesta de la mayoría de las inmobiliarias importantes de Chile ante este problema, ¿no es cierto?, que implicaba tener las salas de ventas cerradas. Recién, a mediados del año 2020, se encontró una luz de esperanza para la implementación de realidad virtual en sala de ventas, que ese era uno de los focos importantes a cumplir dentro de este trabajo. Para eso nos contactamos con una empresa que se llama Inmobiliaria Inverna. Esta inmobiliaria tenía, entre muchas que contactamos y que nos cerraba las puertas, esta inmobiliaria Inverna se mostró interesada. Empezamos a trabajar a mediados del año 2020 con miras a implementar en enero y febrero del 2021. Porque en ese momento estábamos en los momentos peak de la pandemia, pero se esperaba que durante enero y febrero bajaran los contagios, y frente a eso
Y frente a eso, tener la posibilidad de abrir sala de ventas de acuerdo a los aforos permitidos y justamente en esa apertura de sala de ventas tener todos nuestros equipos de realidad virtual. Este edificio, perdón, la inmobiliaria eligió 2 unidades de departamento en particular. Una es esta, de un dormitorio y un baño, de 35 metros cuadrados, y otra es esta, de 2 dormitorios y 2 baños con cocina abierta y superficie útil de 55 metros cuadrados, debido a que estas unidades eran las que más se repetían en el edificio. Así que esa les interesaba potenciar. Por otra parte, se tuvo contacto con una empresa que se llama eHomes, Grupo Inmobiliario eHomes, y esta empresa tenía estos 2 proyectos en papel. Estos 2 proyectos estaban en AutoCAD, de hecho, y lo que quería esta empresa era que esos 2 proyectos fuesen llevados a modelos 3D para obtener estas imágenes y poder ofrecerlas a los clientes. Aquí se puede apreciar cómo llegaron los planos, cómo llegaron los antecedentes del proyecto, y justamente se les ofreció la posibilidad de generar estos modelos 3D, pero además de generar esta experiencia interactiva para que los clientes pudiesen descargarla y a partir de esa descarga poder recorrer las unidades de estas 2 casas. Por lo tanto, esa fue la idea que les gustó y esa fue la segunda parte de la implementación. Si nos vamos a la creación de estas experiencias, como les mencionaba anteriormente, se utilizó un Real Engine que ofrece una serie de opciones de configuración y programación de la experiencia. Es bastante amplio en las posibilidades que nos entrega. Podemos configurar la cámara a nuestro gusto, la velocidad y forma de desplazamiento, establecer efectos visuales, iluminación, calidad de materiales, etc. Y fue el programa utilizado, ¿no es cierto?, especialmente porque nos generaba estas otras posibilidades. No solamente la de realidad virtual, sino que generaba experiencias interactivas, obtener imágenes de alta calidad, obtener videos, etc. Y aparte era gratis. Entonces, en general, trabajamos tanto de forma presencial como en línea. Los distintos profesionales de las empresas iban revisando el avance y nos iban haciendo comentarios de qué les parecía la experiencia en realidad virtual y qué les parecía la experiencia también eh, a través de la pantalla del computador. Esto se realizó durante estos meses de trabajo que les comentaba anteriormente, y el resultado final para diciembre del 2021, no, ese es diciembre del 2020, el resultado final para diciembre del 2020 fueron estas imágenes que acá aparecen, y esto se trabajó en base al programa en su versión 4.25. Eso es muy importante porque si nos vamos al trabajo realizado con el grupo inmobiliario eHomes, en este trabajo este trabajo se realizó con la versión 5 de Unreal, en una versión preview no terminada, con todas las consecuencias que eso podía traer, pero que generó un salto de calidad, en especial en cuanto a iluminación. Esta versión de Unreal todavía no es lanzada oficialmente, todavía está la versión para testear, pero el nivel de realismo en comparación de un producto entregado versus el otro fue mucho mejor. Con respecto a la fase de prueba de funcionamiento, se realizó una prueba de funcionamiento con estudiantes, aprovechando que ellos tienen equipos computacionales generalmente de gama media a baja. Entonces, la idea de las experiencias tridimensionales o experiencias interactivas que puedan ser usadas en la mayor cantidad de computadores posibles, y ellos indicaron, ¿no es cierto?, que en un 75% de los casos con los que de las 24 respuestas de los estudiantes que tuvieron acceso a estos modelos, la fluidez era suficiente en sus computadores. Por otra parte, aprovechando también esa misma actividad con estos 24 estudiantes, se les preguntó, ¿usted cree que estos modelos recorribles son una buena herramienta para su carrera?
¿Por qué? Por supuesto que tenemos esta doble dimensión, ¿no es cierto?, de trabajo profesionalizante, trabajo en educación. Y un 100% indicó que sí, tanto los alumnos de Ingeniería Civil en Obras Civiles como los estudiantes de Ingeniería en Construcción. A continuación vamos a pasar a la parte final de esta presentación. Esta parte final corresponde a todo lo que tiene que ver con la implementación, con las conclusiones, con las futuras líneas de investigación y las publicaciones y divulgación científica lograda. Entonces, la implementación, como les he dicho antes, se realizó desde el punto de vista físico con lentes de realidad virtual en dos partes. En la sala de ventas del edificio Locarno 085 y en la feria Expo Vivienda. Debido a que estábamos en pandemia, habían algunos días en los que se podía hacer y otros que no, porque habían restricciones de movilidad. Por otra parte, se utilizaron todos los sistemas posibles para asegurar el no contagio, ¿no es cierto?, de las personas al momento de usar todo esto. Y además se produjo una implementación no considerada en un principio, debido a que la empresa, después de la implementación en el edificio Locarno, nos invitó a participar con nuestro equipamiento a una feria Expo Viviendas que se realizó justamente en un centro de eventos para potenciar la venta de casas y departamentos. Y ahí tuvimos más de 50 personas participando dentro, en particular, de la experiencia de realidad virtual. La implementación digital, también realizada durante el año 2021, se realizó para el edificio Locarno, generando estas experiencias interactivas para que los futuros clientes pudiesen descargarlas. Y segundo, en la otra empresa mencionada, que es eHomes, en donde esta implementación se hizo 100% digital, pero el modelo que ellos recibieron también es un modelo que podría ser adaptado a realidad virtual sin problema. El programa lo permite bajo las condicionantes, por supuesto, de programación adecuadas. La implementación física, entonces, que se realizó en el edificio Locarno, contó con 31 respuestas del instrumento que se les entregó, y en la Feria Expo Vivienda había tanta gente que en realidad no se aplicó instrumento para no ocupar tanto tiempo. En cuanto al edificio Locarno, respondieron 7 posibles compradores y 13 compradores, 5 profesionales de la industria y 5 de la constructora, 21 profesionales y técnicos de la empresa contratista, y en la feria, como les mencionaba anteriormente, más de 50 personas. Acá se puede apreciar, para quienes no tengan esta cercanía con un equipo de realidad virtual, acá se puede apreciar la gafa, ¿no es cierto? No es una tecnología tan nueva, por lo tanto tiene cable, las versiones nuevas no lo tienen. Ahí se pueden ver las manos que están asociadas a los controles que tengo ahí en mis manos. Y cada vez que yo genero un movimiento de cabeza o un movimiento con las manos, esto se ve reflejado dentro del departamento que se puede ver en la parte superior. Ahí hay un piloto en realidad virtual. Yo me puedo desplazar incluso en mi espacio y voy a tener un desplazamiento en el mundo de realidad virtual. Por supuesto que acá hay pérdida de calidad por la transmisión y porque es una grabación, pero esto en vivo y en directo se aprecia con mejor calidad gráfica, además de mejor calidad en cuanto a fluidez. La implementación digital para el grupo inmobiliario eHomes, como les decía antes, tenía que ver con estas dos propiedades. Se desarrolló una serie de aspectos, desde las imágenes, video, la experiencia, ¿no es cierto? Y en las respuestas se tuvo, en el instrumento, se tuvieron respuestas de 2 socios y de un cliente, que es la que les voy a mostrar enseguida. Entonces, un extracto de algunas respuestas importantes asociadas a la implementación física del edificio Locarno. ¿Usted cree que mediante esta tecnología se facilita la comprensión del inmueble? Un 100% indica que sí. ¿Usted cree que la experiencia puede ser importante en la decisión de compra? También tenemos valoraciones muy altas, 100, 80 y 100. ¿Le interesa visualizar la experiencia desde su computador personal mediante su pantalla? Lo mismo en el edificio Locarno 085.
La respuesta es sí, en 100, 80 y 80%. ¿Usted cree que esta tecnología de realidad virtual es útil para el sector inmobiliario? El total indica que sí, subcontrato inmobiliaria y constructora. Pasando a la siguiente, ¿usted cree que mediante la tecnología se facilita la comprensión del inmueble? El comprador indica en un 92% que sí y el posible comprador en un 100% que sí. ¿Usted cree que la experiencia puede ser importante en su decisión de compra? Absolutamente sí, tanto comprador como posible comprador. Luego, ¿le interesa visualizar la experiencia desde su computador personalmente en su pantalla? Un 100% que sí. O sea, además de utilizar el sistema en realidad virtual con las gafas, también quieren hacerlo a través de su computador. Después, siguiendo con el comprador y posible comprador, ¿usted cree que esta tecnología de realidad virtual es útil para el sector inmobiliario? Un 100% opina que sí. Y finalmente, si nosotros agrupamos todas las respuestas, tanto de los profesionales y técnicos de la inmobiliaria, como de los compradores y posibles compradores, podemos observar que había utilizado un sistema de realidad virtual antes, un 72% no había utilizado y un 81% no lo había utilizado tampoco. ¿Sintió algún malestar físico atribuible al uso de las gafas? No en un 62% y no en un 64%. Por lo tanto, ahí también hay valoraciones cercanas. Luego, con respecto a la implementación digital del edificio Locarno también, esta experiencia interactiva se ve tal como acá lo va a presentar el video. En la parte inferior hay una franja en donde se dan las instrucciones para quien desee utilizar esta experiencia desde su equipo computacional, pero básicamente con la cruceta del teclado, con las flechas nos desplazamos y con el mouse podemos, o con el ratón podemos ir girando la cámara. La implementación digital del grupo inmobiliario eHomes incluyó varios elementos, como mencioné anteriormente, porque la creación de la experiencia lo requiere. Por lo tanto, se definieron los modelos 3D a partir de los planos, se le dio la materialidad a partir de las especificaciones, se definió iluminación e interacción, y ellos dejaron estas experiencias interactivas para descargar desde la página web, pero hay que llenar un formulario primero, estableciéndose como estrategia de marketing. Es decir, no cualquiera puede descargarla, sino que quien quiera descargarla tiene que completar este formulario para yo también poder tener acceso a los datos de esa persona y poder contactarme con ella a posteriori. Acá podemos ver el video de la empresa. También fue desarrollado, el video de presentación de la empresa también fue desarrollado a partir de Unreal. Los tiempos de renderizado son básicamente nulos dentro de este sistema. El nivel de realidad personalmente me parece bastante bueno, en especial frente a la ventaja de que si este video dura 1 minuto, probablemente el proceso de renderizado del video completo sea 1 minuto con 10 segundos. Por lo tanto, los procesos se optimizan. Al grupo inmobiliario eHomes se le realizó también una encuesta a los 2 socios y esta encuesta se realizó en base a una escala Likert de 1 a 5 y se les consultó lo siguiente. ¿Esta tecnología facilita la comprensión de un proyecto? Evaluaron con 5. ¿Esta tecnología mejora la promoción y publicidad de un proyecto? Con 5 también. Y si facilita esta tecnología su lado profesional, 4.5. Luego, en la parte de preguntas más abiertas, la inercia al cambio y el desconocimiento de los beneficios son las principales causas de dificultad en la implementación. El cliente, porque uno de estos proyectos efectivamente se va a construir este año, también respondió. Las preguntas fueron, también en escala Likert, la experiencia interactiva o recorrido 3D enviado facilitó la comprensión del proyecto, evaluó con 5. Las experiencias interactivas como estas son importantes ante la decisión de compra de un bien inmueble, también con 5. Y él realizó el recorrido a través de su computador, pero además le interesa vivir la experiencia de recorrer este proyecto con las gafas de realidad virtual.
Acá abajo se aprecia el proyecto con algunas modificaciones, dado que se podía adaptar al cliente, y aquí arriba se encuentra la urbanización en donde se va a construir y estamos preparando los últimos detalles para poder hacerlo. En cuanto al resultado en ventas, se puede apreciar que el edificio Locarno 085 en este momento se encuentran vendidos 146 departamentos de 152, lo que corresponde a un 96%, y este cliente en particular del grupo inmobiliario eHomes, como se puede apreciar, el costo de este proyecto habitacional es de 253.000 euros, y este proyecto que se va a construir durante los primeros meses de este año, los primeros 6 meses probablemente, y este proyecto dejó un margen de utilidades para la empresa que ronda los 41.000 euros. Eso se podrían plantear como los resultados en ventas, no necesariamente y en directa relación con realidad virtual, pero, ¿no es cierto?, es un dato importante, en especial para el grupo inmobiliario eHomes, en donde esa experiencia de realidad virtual sí tuvo un protagonismo absoluto. Finalmente, si nos vamos a las conclusiones, vamos a recordar el objetivo general, que era evaluar la implementación de visualización avanzada en el sector de la construcción chilena, realidad virtual y experiencias interactivas en empresas del sector edificación, y los resultados se separaron en varias partes para mejor comprensión. Y estos resultados nos indican, primero que todo con respecto a la docencia, que se ha podido incorporar experiencias en diversos cursos de ingeniería, y estas experiencias se han logrado realizar, se han podido realizar de buena manera, ¿no? Y los estudiantes están interesados de que se generen nuevas experiencias también. Las experiencias fomentan la colaboración y el trabajo en equipo, debido a la necesidad de generar interacción. Hay muchos aspectos que necesitan ser programados. Por lo tanto, hay un aspecto no solamente de modelar gráficamente los proyectos, sino que también hay un aspecto detrás de modelación, de programación computacional. Esto es un primer paso en educación, pero claramente se aprecia proyecciones a uso profesional. O sea, la idea acá, bajo una perspectiva educativa, es proyectar a los estudiantes a nuevas tecnologías que ellos van a utilizar en el futuro. Entonces, todo esto que aparece acá, ¿no es cierto?, tiene un uso profesional importante para todos nosotros. La realización de pruebas fue con buenos resultados. O sea, las encuestas indican eso, ¿no es cierto? Y la experiencia desarrollada en términos educativos durante el 2018 y 2019 permitió lograr el conocimiento para las implementaciones después en el sector de la construcción. Justamente, en el sector de la construcción se utilizaron estos dos métodos y se proponen aplicación para ambos casos. Es decir, los dos métodos pueden ser convenientes dependiendo de las necesidades de quien requiere visualizar esto en realidad virtual. El automatizado probablemente no me va a permitir personalizar todo lo que yo quiero y me voy a tener que adaptar a lo que el programa me permite. En cambio, el sistema manual me va a permitir hacer todo lo que yo logre hacer y programar dentro del programa. Creo que una combinación de las dos también es interesante, ¿no? Utilizando Unreal y DataSmith generan buenos resultados en cuanto a imagen gráfica y fluidez de la experiencia. Se observa que existe poca experiencia en las tecnologías de realidad virtual en el sector de la construcción. De acuerdo a las encuestas aplicadas, por supuesto que se observa que la mayoría de las personas no conocían esta tecnología. Si la conocían era de nombre, pero nunca habían vivido la experiencia de utilizar gafas de realidad virtual. Lo realizado, ¿no es cierto? Este sistema que se creó, este método, este engine, ha quedado configurado para incluir información relevante al proyecto. Es decir, podemos tomar cualquiera de estos 4 modelos realizados de los 2 departamentos y las 2 casas e incluir
información. Podríamos incorporar costos, podríamos incorporar la posibilidad de cambiar materiales, de cambiar la ubicación solar, de modificar la orientación, etc. Y se valora el interés en el sector con cifras positivas para los variados instrumentos aplicados. O sea, a partir de las encuestas, por supuesto que se aprecia el valor, ¿no es cierto?, de las personas que respondieron frente a esta tecnología. Si nos vamos a la educación y la promoción, es de destacar, por supuesto, la buena experiencia, la positividad, ¿no es cierto?, que le entrega la gente ante esta experiencia en las varias encuestas, la comprensión del inmueble, por supuesto, que potencia la decisión de compra y mejora la promoción y difusión con gran impacto en el sector inmobiliario. Esto lo vimos en todas las actividades realizadas, pero además esto se potenció aún más al participar en la feria de Expo Vivienda, y esto apareció hasta en la televisión. Y luego la visualización en tiempo real de alta calidad reduce tiempos propios de renderizado y de cambios de materiales, orientación y otros. Es decir, si aquí nos situamos entre edificación y promoción, por supuesto que esta metodología de trabajo me va a traer beneficios en cuanto a los tiempos. Todos sabemos que los tiempos de renderizado son altísimos y mediante esta tecnología se pueden llegar a generar imágenes fotorrealistas. Y lo que yo presento es lo que yo logré en el tiempo, pero también hay otros autores de este tipo de proyectos de experiencias virtuales que generan fotorrealismo. A nivel general, los activos, los assets, son posibles de seguir utilizando en otros proyectos. No hay incompatibilidad entre proyectos. De hecho, tanto los departamentos como las dos casas tienen los mismos assets. El método se debe eventualmente adaptar a nuevas versiones del programa, efectivamente, porque si bien la versión de Unreal que yo utilicé, que fue la 4.25 y la 5, tenían absoluta compatibilidad entre ellas, hay que tener en cuenta que eso puede cambiar a futuro. El interés por todos los sectores de estas herramientas y métodos computacionales para la visualización avanzada, Unreal Engine, todo lo que tiene que ver con realidad virtual, todo lo que tiene que ver con metaverso, mundos virtuales, no solamente se está utilizando fuertemente en esta industria, sino que se está transformando en un tema que se ha puesto en boga a partir de las últimas promociones o avisos que ha dado Facebook, por ejemplo, a partir de sus mundos virtuales meta. Y podemos decir, a partir de esta experiencia, que la aceptación de la tecnología es buena dentro de las personas, a pesar de que no existe mucho conocimiento. Si hablamos de futuras líneas de investigación, se han separado en tres: en tecnología, polígonos y efectos en pantalla, e inmersión e interacción, ¿no es cierto? Lo interesante con respecto a tecnología sería evaluar este mismo modelo con otras versiones de los complementos, con otras versiones de Unreal, probar esta tecnología con sistemas de realidad virtual de alta gama. El equipo con el que yo cuento es un equipo del año 2017 probablemente, o 2018, que ya está un poco antiguo en cuanto a tecnología. Y también es interesante la posibilidad que nos entrega los teléfonos celulares, las tablets de alta capacidad, en cuanto a que podríamos llevar estas mismas experiencias a ellos. Por otra parte, una segunda proyección tiene que ver con la cantidad de elementos en pantalla y con los proyectos de gran escala. Es decir, para tener una correcta fluidez, el número de elementos en pantalla es un aspecto a considerar, y el número de polígonos que nosotros vamos a tener en estos modelos puede ser un elemento que bloquee, por ejemplo, la fluidez. Entonces, ahí hay todo un tema detrás. Si bien en esta tesis se trabajó con optimización, el computador que yo tengo es un computador de alta calidad, por lo tanto, lo interesante sería abordarlo en equipos de menor capacidad o con mayores elementos, ver esa optimización. Y finalmente, en términos de inmersión e interacción, incorporar interacción. Acá los recorridos tenían muy poca interacción. Para mí, ¿no es cierto?, que en el fondo manejo el tema, pero aquí se abre una opción grande de realizar otras cosas con ellos. Abrir puertas, abrir ventanas,
modificar los materiales, cambiar la ubicación solar, son ejemplos de opciones de interacción que se pueden incorporar en los modelos y que tienen, por supuesto, su método de programación asociados. Y además, evaluar los nuevos sistemas. Hay nuevos sistemas que me generan sensaciones en la piel. Hay sistemas con los que yo puedo caminar y me voy a desplazar en este mundo virtual. Con eso cerramos la etapa de conclusiones. Acá presento un extracto de las publicaciones y divulgación científica más relevantes de este trabajo. Se presentó en España, en Colombia, en Chile, en variados países, en diferentes ponencias de nivel internacional. Y siempre marcó, fue interesante para el resto de los expositores, en especial en cuanto a educación. Y además se logró obtener un premio, que fue un premio INACON, y además de eso también, por supuesto, que se publicó una parte de este documento dentro de la revista Anales de la Construcción de la Universidad Politécnica de Madrid. Para cerrar, quiero dejar esta frase que dice: el espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia humana que lo percibe, porque finalmente todo esto es un tema de percepción. Lo que estamos ganando ya dejó de ser fotorrealismo, sino que lo que vamos a estar ganando en un futuro es incrementar esa percepción. Es decir, que esta presencia humana esté, no solamente observe una imagen de una vivienda, de una casa, de su futuro sueño, sino que esté. Quizás en el futuro va a estar ahí en la realidad virtual, pero mientras tanto nos conformamos con que esté ahí posicionado de la mejor forma posible a través de estos elementos de realidad virtual o a través de su pantalla. Esa ha sido mi presentación de esta tesis doctoral del proyecto llamado Evaluación de Visualización Avanzada en el sector de la construcción chilena, realidad virtual y experiencias interactivas en empresas del sector de la edificación. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas.